Gracias, amados hermanos, por estar conectados con nosotros. Es una bendición, por supuesto, llevarles el mensaje de esperanza a cada uno de ustedes a través de esta transmisión. Gracias a usted que recién nos sintoniza y nos alegra mucho poderles acompañar. Este día vamos a compartir ya el consejo de la palabra de Dios porque el tiempo se nos ha avanzado y vamos a desarrollar, recuerde, el tema, la consecuencia de un corazón sin rey. Pidámosle cobertura a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros al darnos siempre este momento especial de poder compartir tu gracia, tu amor, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, bendito Rey. A ti sea toda la gloria hoy y siempre. Permítenos en este momento compartir, Señor, de tu gracia, de tu amor, de este consejo de tu verdad. Gracias, Dios mío, porque sabemos que nada acontece a nuestra vida sin que tú lo permitas. Habla a cada uno de los oyentes, habla a cada uno de los que ya están en nuestra sintonía a través de la radio, a través de las redes sociales, a través del internet. Háblanos a cada uno de nosotros y que tu bendición se establezca sobre nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias por estar conectados a este programa. Continuamos desarrollando la serie Dios Gobierna. Poquito a poco nos acercamos al final de este estudio del libro de los jueces. Recuerde que ese es el libro que estamos estudiando. Vamos a hablar bajo el tema la consecuencia de un corazón sin rey. Vamos al texto base, Jueces capítulo número 17, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura, la palabra de nuestro Dios. A través de los capítulos 17 y 18 de este libro de los jueces, que es el libro que estamos estudiando, se nos revela la verdadera causa del caos que hemos visto en los 16 capítulos anteriores. Cada uno hacía lo que mejor le parecía ante sus ojos. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel. A no ser que Dios gobernaba la mente, el corazón, precisamente, de cada israelita, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es el ciclo repetitivo que vemos dentro del libro de los jueces. Y esto, lógicamente, va a provocar un gran caos dentro de toda la nación de Israel. Ahora bien, podríamos pensar que necesitaban un político precisamente que ordenara todos estos aspectos que ellos habían descuidado bajo esa cobertura de tomar decisiones alocadas, como bien lo estaba haciendo Israel. Pero en el lenguaje hebreo no se está refiriendo únicamente a eso, se está refiriendo al gobierno de Dios en su pueblo. Ellos no querían dejarse gobernar por Dios, es decir, que en su mente tenían motivaciones, planes en su vida diaria, pero tenían sus propios ideales. Y en su corazón muchas veces dejaban de lado a Dios. Dios no estaba presente en cada una de sus decisiones y esto ocasionaba que cada uno hiciera lo que le pareciera bien ante sus propios ojos. En estos capítulos encontramos 3 historias precisamente que nos ilustran cómo cada israelita renegó. Y renegó abandonando precisamente la verdadera adoración a Dios, precisamente esa adoración que Dios tenía, que Dios merecía, que Dios es el único Dios y Él no comparte su gloria con nadie. Es ahí donde muchas personas no logran, voy a decirlo, valorar lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Es por esa razón que es impuesta necesidad
el que cada uno de nosotros busquemos a Dios. Bien dice la Escritura, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama a la puerta, se le abre. Es por esa razón que la palabra de Dios también nos dice, si oyereis hoy su voz. Oiga qué lindo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es ahí donde cobra precisamente valor la enseñanza de estos capítulos 17 y 18 del libro de los Jueces. Pero veamos un detalle interesante. En estos capítulos no solo encontramos 3 historias que nos van a ilustrar cómo Israel precisamente renegó, abandonando la verdadera adoración. ¿Para qué? Para establecer la suya propia. Esto es idolatría. Veremos cómo el caos social siempre es producto del caos espiritual personal en la vida del creyente. Es decir, que el daño colateral es muy alto cuando queremos vivir a nuestra manera. También en este tema vamos a ver cómo se paga precisamente esa corrupción en una persona cuando esta persona viene a ignorar a Dios. Por eso es bien llamativo que en los 2 capítulos Dios no está presente. En el capítulo 17 y capítulo 18 resulta que Dios no se hace presente. No vamos a encontrar ni un solo momento. No encontramos en ningún versículo un mandamiento, ni un solo mandamiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no es mencionado 1, 2 veces, pero como una referencia, pero no como ese Dios todopoderoso. Ya le voy a explicar poquito a poco. Lo que el escritor nos está tratando de mostrar es que cuando alguien es contrario a la forma de la piedad ordenado por Dios, es contrario a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está presente en religiones renegadas. Es decir, Dios no está en la idolatría, o cuando uno vive de una manera propia, bajo sus anchas, bajo su manera, bajo sus propios criterios, y omitimos los propósitos o los criterios de Dios. Dios no está en esa actividad. Él no es quien ha hablado, y lo va a mostrar precisamente este texto. Por lo tanto, mi intención a través de este tema es exhortarte a que adoremos correctamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y si Dios no gobierna nuestra vida, es fácil ser presa del enemigo. En primer lugar, analicemos la ausencia de Dios en toda la religión a la medida. ¿Por qué le digo la ausencia de Dios en toda la religión? Veamos Jueces capítulo número 17, versículo número 1. Dice la palabra de Dios. Recuerde que iniciamos precisamente la lectura de este Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual le dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te devuelvo. ¿Qué encontramos precisamente en estos versículos? Algo que nos llama la atención en esta historia es que dice que se encontraban en la región montañosa. ¿A qué se refiere? Se refiere a la casa de Efraín. Esto es importante, le explico, armemos el contexto. Porque es ahí en Silo donde estaba la casa de Dios, recuerde eso. Es decir, el lugar que Dios estableció para que el pueblo de Israel se reuniera a alabar y honrar su precioso nombre. Sin embargo, Micaía, en lugar de ir a Silo a adorar, hace su propio santuario. A eso se refiere. ¿Por qué Micaía levantaría un altar personal si está cerca el lugar donde Dios ha ordenado ser adorado? ¿Por qué voy a decirlo de esta manera, por qué tomaba esas decisiones? Porque quería seguir su propio camino bajo una religión propia.
Es que el ser humano siempre ha sido así. Busca lo más fácil cuando Dios ya estableció un camino el cual traza bendición. Micaía era un hombre religioso, pero renegado. No quiso adorar a Dios en el lugar que Dios había dicho, siendo vecino precisamente de dicha ciudad, en Silo. Luego vemos que le confesó el robo a su mamá, pero no le pidió perdón a Dios, solamente se lo confesó a la mamá. Esto nos recuerda a Judas, ¿se recuerda? Que fue a confesar las 30 monedas de plata a los fariseos, no a Dios. Se sentía arrepentido y por eso fue donde los fariseos. Y los fariseos le dijeron: a nosotros qué nos importa lo que tú has hecho. Y tiraron las monedas de plata. Luego vemos, precisamente volvamos a Micaía, y luego vemos a la mamá que decide consagrar el dinero a Dios, pero lo hace de la manera equivocada, no ordenada por Dios, creando un ídolo, llamándolo al ídolo Dios. Eso es lo que estamos viendo precisamente en esta escritura y sobre todo en este versículo número 3, que aquel Micaía devolvió lo que se había robado, los 100,000 siclos de plata, se lo devuelve a su madre, pero no está diciendo me arrepiento, no está presentando un corazón arrepentido ante Dios. Qué triste es que el ser humano toma sus decisiones, qué triste es que el ser humano sigue dando cobertura a adorar a Dios a su manera. Y oiga esto, en verdad, dijo la madre de Micaía, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen. Oiga, ahí está diciéndolo claro. Ella va a hacer una imagen de talla y una fundición, un ídolo. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Ella va a devolver el dinero, pero haciendo un ídolo. Con ese dinero, haciendo una fundición de una imagen. Y recuerde, Dios no comparte su gloria con nadie. Esto nos revela un principio importante. Dios no recibe cualquier forma de adoración. Él debe ser adorado como lo ha demandado en su palabra. Tú no puedes inventar cómo vas a adorar a Dios. De hecho, en esta historia vemos dos falsas, voy a decirlo, que tiene el ser humano, dos expresiones falsas que tiene el ser humano de querer adorar a Dios por desobediencia y por presunción. Desobediencia es no hacer aquello que te han pedido, en este caso, no adorar según lo ordenado por Dios. ¿Quién cometió eso? Micaía. Dice que no se arrepintió del robo delante de Dios. De hecho, no cumplió lo que la ley de Moisés establecía. Por eso fue pecado de desobediencia. Y el otro pecado que vemos aquí es el de la presunción. Es cuando alguien intenta servir y adorar de manera que Dios no lo ha ordenado. ¿Por qué? ¿Por qué presume? Presume que sus actos agradan a Dios. ¿Y quién hizo eso? La mamá hizo un ídolo de fundición, lo acabamos de leer, algo que Dios nunca les había pedido. Y es que tan malo es adorar a Dios, a un Dios falso, como tratar a adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. Sí, ambas formas son pecaminosas, vienen de no tener a Dios por rey en el corazón. Este es el punto, hermanos. Fuimos creados para glorificar a Dios, para afamar a Dios, a su nombre, por medio de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. A esa clase de vida que se le llama adoración, para eso fuimos redimidos. En la Biblia encontramos que la verdadera adoración es la obediencia que surge de un corazón santificado, de un corazón renovado por el Espíritu Santo. Por eso los adoradores que Él busca son en el poder de un espíritu, es decir, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren en obediencia a la palabra de Dios, en la verdad de cómo Él ha ordenado que quiere ser adorado. Pero este personaje vemos que quería adorar a Dios a su manera. Pero el problema es que cada día nos vemos tentados, me incluyo, a desobedecer. Lo que es peor, a presumir tener la verdad, a establecer verdades humanas
sobre la verdad de la Escritura. Jesús mismo nos enseñó esto en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Vemos que va a comer precisamente con sus discípulos y estos no se lavaron las manos. Entonces los fariseos le dicen: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Jesús les responde, Marcos capítulo 7 versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres, les dijo Cristo. El debate no era si ellos creían en la Biblia, en la palabra de Dios. El punto es que no confiaban en la Biblia como autoridad única para todo asunto de vida y de piedad. Por eso sustituyeron la palabra de Dios por tradiciones humanas y crearon su propia religión que existe hasta el día de hoy. Para ellos, pecar es encender la luz un día sábado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero ellos presumen que con eso están glorificando a Dios y no lo hacen. Por eso la carta a los Romanos muy bien aplica diciendo: algunos profesando ser sabios se hacen más necios. ¿Qué hay de malo voy a decirlo de esta manera, dicen las personas, qué hay de malo que yo haga esto? ¿Qué hay de malo que yo haga aquello? Si en la palabra de Dios no lo dice claramente. ¿Qué hay de malo que establezca grupos sin sujetarme en la iglesia? ¿Qué hay de malo si yo hago esto? La respuesta bíblica es: porque la Biblia lo dice. Si no está escrito en la Biblia, es tradición de hombre. La Biblia te manda a sujetarse a autoridades, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, adorar a Dios, adorarle con una vida piadosa, adorarle con una vida en santidad, supuestamente adorando y creyendo en el Dios verdadero. Todos somos tentados a eso, todos somos tentados de alguna manera. Unos como Sansón, a quien vivir como con un espíritu libre, lo analizábamos unos días atrás, sin sujetarse a la iglesia. Otros como Jefté, tratan de negociar, son buenos negociadores con Dios, pero nunca cumplen las promesas. Pero la realidad es que no hay verdadera adoración sin verdadera obediencia. Se necesita obediencia, pues la verdadera adoración a Dios exige obediencia, no conveniencia. Pero hay una buena noticia para nosotros. ¿Y cuál es la buena noticia? Filipenses capítulo 2 versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación, dice Pablo, con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Oiga esto: para su beneplácito. Ahí está la clave. Dios produce así el querer como el hacer. ¿Para qué? Para su beneplácito. Dios tiene control de todas las cosas. Así que es nuestro deber tener el cuidado de no crear una religión a nuestra medida. Por eso es que hoy hay iglesias de todos los colores y sabores, para que las personas se adapten, para que las personas, si quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Yo no estoy diciendo que en esas iglesias no esté la salvación. Lo que estoy diciendo es que el ser humano siempre quiere buscar adorar a Dios a su manera. Pero si esa adoración no está en la Biblia, no es adoración a Dios. La verdadera adoración no va a negociar. La verdadera adoración se obedece. Así que si haces lo que quieres sin estar sometido al cuerpo de Cristo, según este texto, eres una persona que no eres adorador. Eres el Dios de tu propia religión. Por lo tanto, tengo un consejo para ti. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Recuerda la causa del caos en Israel. No había gobierno de Dios en sus acciones. ¿Por qué? Porque no había rey en su corazón. Dios quiere gobernar nuestra vida. Dios quiere gobernar tu familia. Dios quiere gobernar precisamente tu pareja. Pero muchas veces no gobierna porque tú no se lo permites. En segundo lugar, la ausencia de Dios, precisamente, que Dios, voy a decirlo, permite.
Dice Jueces capítulo 17, versículo 7 en adelante. Y había un joven en Belén de Judá y de la familia de Judá, que era levita y forastero ahí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén, oiga esto, para residir donde encontraría algún lugar. Y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y él respondió: soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido, la comida. Y el levita entró. Consintió el levita en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de los hijos. Micaía consagró al levita, y el joven vino a ser sacerdote y moró en casa de Micaía. Acá veremos el peligro de establecer un ministerio personal a la medida. Un levita, oiga esto, eso es lo que acabamos de leer. Un levita se convierte en un sacerdote personal de paga. No perdamos de vista que la casa de Dios estaba muy cerca, pero ellos lo ignoran. Cada uno hizo lo que le parecía para no creer en la suficiencia de las escrituras. De igual manera sucede hoy en día. La gente anda buscando que le profeticen, pero no van a la escritura. La gente va buscando que le digan lo que ellos quieren escuchar, cuando tienen la palabra de Dios. Micaía actuó por codicia. Jueces capítulo 17 versículo 13. Y Micaía dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. El santuario era un negocio para él. Eso es lo que estamos viendo. Lo que se cree es que el tener a este levita, la gente iba a su casa en lugar de ir a Silo. Ahora, la codicia no solo es por dinero, también por fama, imagen, reconocimiento. Por eso, óigame bien, por eso muchos desprecian la casa de Dios, la iglesia local. Hacen lo que quieren justificando su independencia como un llamado de parte de Dios. Es como aquel que dice: yo siento de parte de Dios divorciarme. Yo siento de parte de Dios romper mi matrimonio. Puras herejías, puras mentiras del diablo. Siento que tengo que dejar a mi esposa. Dios me ha hablado que tengo que irme de la iglesia. Tantas perversidades que el ser humano tiene. Y comenzamos, oiga esto, a justificar nuestra propia religión. Voy a decirlo de esta manera. Empezamos a declarar palabras. Yo declaro, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto, yo soy santo, yo soy esto, yo soy preparado. Ten cuidado. Judas hizo un negocio con Cristo y murió. Simón el mago, allá en Hechos capítulo 8, comprar la fama de los apóstoles. Dios los maldijo por eso. Es que Dios no está presente en aquellas personas que tienen a la medida una codicia humana. Así que ten cuidado, por favor, por sentirte útil, superior o bueno. Estás creando tus propias ideas, estás creando tu propia religión, estás personalizando la adoración a Dios cuando Dios ya estableció un tipo de adoración. Huye de eso, por favor, porque de seguro te estás convirtiendo en tu propio sacerdote. Micaía buscó un sacerdote que lo ministrara localmente. Él estaba buscando la adoración, según él, correcta, pero lo estaba haciendo por obtener una paga. Lo estaba haciendo por obtener sus propias aspiraciones y sueños. Hermanos, la vida de fe no se trata entonces de sentirse superior. No se trata de hacer las cosas como yo siento hacerlas. No es así. La verdadera adoración no se mide de esa manera. Es interesante que el capítulo 17 está lleno de palabras, actividades y objetos religiosos, pero sin surgir de un verdadero deseo de obedecer la ley de Dios, sino de personas que usaron la religión para servir sus propios intereses. Qué triste.
una madre para complacer al hijo, un levita para asegurarse una mejor vida y Micaía para aumentar su riqueza dentro del evangelio. Es como aquella persona que apoya a un familiar que está dividiendo la familia, o a personas que sirven de la iglesia como un negocio personal, o cristianos precisamente que generan, voy a decirlo, inescrupulosas acciones que según ellos vienen de Dios, pero es de su propio criterio. ¿Sabe? Yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé que muchas personas estarán diciendo, uy, qué feo cómo está hablando. Es la realidad. ¿Por qué cree que hay tanta persona confundida? ¿Por qué cree que hay tanta persona creyendo que tienen una salvación cuando no la tienen? ¿Por qué cree que hay tanto predicador? Predicador que no tienen nada. Predicador que no se congregan. Al igual que Micaía, posiblemente a los ojos humanos prosperen. Posiblemente digo, pero no se dan cuenta de que están parados en un precipicio. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que hemos leído es destruido en el capítulo 18. Y usted lo puede leer, usted lo puede notar. ¿Cuál fue la consecuencia de esta falsa creación de Micaía? De crear una imagen, de pedirle a un levita que él como Micaía le iba a pagar al levita para que él le profetizara. Eso es lo que vemos. ¿Cuál fue la decisión de todo esto de Dios? Jueces 18:1. En aquellos días no había rey en Israel, y por aquel tiempo la tribu de los danitas buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta entonces esta no se le había asignado como posesión entre las tribus de Israel. Los danitas envían a 5 personas para expiar a ciudades que podrían conquistar. Estos llegan a la casa de Micaía, le piden al levita que consulte a Dios y este les dice que tienen la aprobación del Señor para continuar. Eso lo encontramos en el versículo 4, 5 y 6 de Jueces 18. Llegan a la ciudad de Lais, y vieron que era buena para conquistar. Envían 600 soldados a la conquista y llegan donde Micaía y le roban todo, incluso al levita. Ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la causa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada, y se fue en medio del pueblo. En ese momento Micaía sale a enfrentar a los danitas y les grita. Él les responde, os habéis llevado mis dioses, lo que yo hice, habéis llevado al sacerdote y os habéis marchado. ¿Y qué me queda a mí? ¿Cómo pues me dices qué pasa? Luego fue amenazado de muerte por ellos y temiéndoles no hizo nada. Ahora leamos Jueces 18:30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Es decir, todo el tiempo que había un lugar ordenado por Dios para así ser adorado, pero no quisieron ir ahí, sino hicieron su propio santuario con sus sacerdotes y sus ídolos propios. Al igual que el levita, esta tribu era errante. Al igual que Micaía, al igual que la madre de Micaía, al igual que el levita, esta tribu terminó errada al no tener a Dios como un rey, no tener a Dios como el juez principal de su vida, de sus pensamientos, de su corazón. Menospreciaron su porción de tierra prometida. Le robaron a Micaía, establecieron su religión propia. ¿Con qué objetivo? Con un sacerdote propio. Otra vez se repite el ciclo. Lo más irónico de todo esto es que robaron en nombre de Dios. ¿Para qué?
para tener a Dios con ellos. Véalo, ahí lo dice. Le robaron en nombre de Dios. Vemos, permítame expresiones fuertes, vemos lo podrido de la religión falsa. Ellos pensaron que por medio de practicar la injusticia iban a tener justicia. Esto es algo que vemos cuando precisamente alguien toma malas decisiones en la vida. Cuando usted toma malas decisiones en la vida, no solamente le afectan a usted, se lleva de encuentro a sus familiares. Cuando usted dice, Dios me ha hablado, me ha mostrado, y Dios no se lo ha dicho, y Dios no le ha hablado. Por eso es importante, mis queridos hermanos, leer la palabra de Dios. No se crea todo lo que muchas personas dicen. Por favor, léala, lea la Biblia, lea la Escritura, lea la palabra de Dios. No solamente se deje influenciar por lo que muchas veces usted escuche en las redes sociales y que salen diciendo, Dios me ha hablado y me dice que les diga esto. Si no está en la palabra de Dios, no podemos caer. Eso es lo que le pasó a una tribu entera. Frustración y profundo dolor en el corazón. Véalo. ¿Cuál fue el legado que la religión renegada de Micaía le dejó? Les dejó nada. Las malas decisiones nos van a llevar a romper, voy a decirlo, la verdadera adoración. Las malas decisiones que nosotros tengamos nos va a llevar a cometer errores en la vida, a manchar la verdadera adoración. No le quedaba nada. Jueces 18:24, os habéis llevado a mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os habéis marchado, ¿y qué me queda? Mire Micaías cómo termina. Mire el cristianito, mire el religioso cómo está terminando. Llorando por sus ídolos que él había construido, llorando por el sacerdote que él pagaba para que le profetizara lo que él quería escuchar. ¿Qué nos deja la religión? No nos deja nada. La religión falsa no te deja nada, te deja un vacío completo en el corazón. ¿Qué es el resultado de vivir de manera contraria a la Escritura, ajeno a la vida de la iglesia local? Jesucristo dijo estas palabras: separados de mí nada podéis hacer. Aseguró Jesús, separados de mí no pueden hacer nada. Aunque un ídolo no es nada, la idolatría y la religión falsa te dejan sin nada cuando confías en sus falsas promesas y te apoyas en sus falsas esperanzas. ¿Por qué? Porque Dios nunca estuvo ahí. Estabas construyendo tu vida sobre la arena, no sobre la roca. Estabas construyendo bajo tus propios ideales, y eso no está en la palabra. Segundo, un legado de verdadera maldición para aquella familia. El santuario de Micaía produjo un santuario, religión de toda una tribu. Lo que empezó con una persona contaminó a toda una tribu. De hecho, este santuario puesto por los danitas en Lais, muchos años después, fue donde Jeroboam, rey del norte, estableció un becerro de oro para que todos lo adoraran, y se convirtió en un lugar de idolatría para muchos años después. Esto nos debería hacer reflexionar sobre qué legado espiritual estás dejando a tus hijos, a tus hermanos, a tus empleados, a aquellas personas que están bajo tu cobertura. Este texto nos enseña que debemos cuidarnos, pues al ignorar a Dios, al ignorar su palabra, cada uno terminará haciendo lo que bien le parezca a sus ojos. También nos enseña que sin Dios en nuestras vidas, caemos en la idolatría de nuestras propias creaciones. ¿Cuál es el remedio entonces para la falsa religión? Tengo que ir finalizando, deme tiempo. ¿Cuál es el remedio a una falsa religión o renegada espiritualidad? La respuesta es muy simple. La idolatría termina cuando aparece el verdadero Dios, el verdadero Rey, el verdadero Jesucristo. ¿Quién? ¿Quieres que se arregle el caos de tu vida? ¿Quieres que tu matrimonio ya no se despedace? Establece a Cristo como el Rey en tu corazón.
que Él gobierne tu vida, a ser ordenado. Siempre vas a tener problemas, siempre van a surgir enfermedades en tu vida, pero cuando nosotros le damos la gloria a Dios, establecemos el gozo, un gozo inexplicable, y llega la felicidad a nuestro corazón. Lo que tú necesitas es volver a Cristo Jesús. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purifica vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. El único que puede abrirnos los ojos a las obras muertas que estamos practicando es Cristo. Es por medio de su sangre que nuestra vida puede ser abierta. Es como dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, líbrame de aquellas cosas que me son ocultas. Es el Espíritu Santo en Cristo Jesús quien nos comienza a mostrar las obras que hacemos, que pensamos, que están vivas, pero están muertas, precisamente ante los ojos de Dios. Es decir, la falsa religión, y esto solo por medio de su palabra escrita y su palabra escrita predicada. El caos finaliza cuando Cristo, quien tiene la sabiduría y el poder para ordenar todo, porque es su creación. Él es el resplandor de su gloria, la exposición exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús es quien sustenta, sostiene, dirige, controla, soporta, fortalece y preserva nuestra vida. Ese es el remedio para la falsa religión. No sigas construyendo tu propia religión. No sigas construyendo tu propio cristianismo. No sigas construyendo. Bien dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin, al final, su camino es un camino de muerte. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso debemos congregarnos. Por eso debes integrarte a la iglesia. Por eso es que tú tienes que edificar sobre la principal piedra viva, piedra del ángulo, Jesucristo. Participa precisamente de lo que Dios tiene a través de su bendita palabra, y usted verá cómo ese Dios sí gobierna su familia, gobierna su hogar, gobierna su familia y gobierna en medio de tanta frustración. Que el caos que tú estás viviendo con tu familia, al igual que en este periodo del libro de los jueces, nos lleve a alertarnos y podamos construir sobre una base sólida de que Él sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por favor, no construya, no divida, mejor manténgase firme ante la palabra de nuestro Dios. Bien dice la Escritura: el que piense estar firme, mire que no caiga. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tu palabra ha sido anunciada, y sé que es una palabra, Señor, que confronta, pero así es ella. Tu palabra es palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Yo te ruego en esta hora que esta palabra, Señor, haga efecto en el corazón de las personas. Si hay algunos que se han dejado de congregar, si hay otros que se sienten desanimados porque construyeron una religión falsa, porque se dejaron influenciar, impresionar por las grandes cosas que algunas personas, según ellos, iluminados les decían. Y ahora, Dios mío, lo que tienen realmente es un alejamiento de tu verdad. Ayúdanos a no terminar como esta tribu está terminando, los danitas. Ayúdanos a no construir falsas religiones. Ayúdanos a no construir imágenes, ídolos, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Ayúdanos a tomar decisiones concretas, correctas, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado. Te damos gracias, Dios. Amén, Señor, y amén.